Entonces, no tengas miedo en dar. Y acuérdate del efecto boomerang. Lo que tú das, se te devuelve. Y si no estás cuidadoso, te va a dar un golpe en la cabeza muy fuerte. Porque el boomerang, tú tienes que estar pendiente. Tú lo lanzaste Tienes que saber por y dónde tienes viene. por dónde es que viene y no te va a golpear. Sí, te va a golpear, pero que te golpeen más las bendiciones que no las maldiciones, ¿no? Entonces, ten cuidado. Si tú juzgaste, ten cuidado en juzgar. ¿Cómo es de fácil juzgar? ¿Cómo es de fácil condenar? ¿Cómo es de fácil? Porque bendecir sí que es difícil, pero hay que aprenderlo. Hay que decirle al Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, a bendecir. Enséñame a decir las cosas que son correctas. Enséñame, Señor, a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de hablar. Enséñame a cambiar todas esas cosas que traigo en mi pasado. Ayúdame a perdonar a mi papá, a mi mamá, a las personas que me hicieron daño. Ayúdame a perdonar, Espíritu Santo, porque es una decisión, recuerda. El perdón es una decisión. Y que yo sea capaz de ser libre en ti. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en el Señor. ¿Cómo estamos, princesa preciosa de Papito Dios? Bendecida, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, ¿no? Como dicen nuestros chicos en la comunidad, bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. Así es como dicen los muchachos hermosos del Señor. Bueno, muy bien, entonces que hoy sea un día espectacular. Pero para que sea espectacular tenemos que darle gracias al Señor, pedirle que Él nos dé su palabra, nutrirnos con su palabra, alimentarnos de Él, porque ese es nuestro alimento. La palabra de Dios es el mejor alimento. Estaba escuchando de una señora que hablaba mucho del alimento, que tenemos que tener un alimento mucho más saludable y menos de chatarra, y que incluso hasta el nivel emocional también hay alimentos chatarra que nos nutren, sino nos llenan emocionalmente, y espiritualmente también hay alimentos chatarra. Entonces, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Pero ahora vamos a tomar el alimento verdadero, el que nos nutre, que es la palabra viva. Y si te nutre espiritualmente, mira, te va a nutrir emocionalmente y te va a nutrir también en la parte física del cuerpo, porque más importante que todo es la parte espiritual, y eso te regula todo. Se llama homeostasis, te da el equilibrio perfecto, la palabra de Dios. Por eso vamos a recibirla con mucho cariño en nuestro corazón y que el Señor transforme todo lo que somos. ¿Les parece? Vamos, por tanto, a orar para que dobleguemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser, nuestro cuerpo a la presencia de Dios. Perfecto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día, por este momento que tú nos das de poder estar en tu presencia viva. Gracias, papá, porque sé que hoy tienes una palabra maravillosa para la situación que yo estoy vivenciando. Hoy vengo a nutrirme de ti, vengo a nutrirme con tu palabra. Por eso necesito tu alimento. No quiero comer a las carreras, no quiero que simplemente se trague esa palabra, sino me nutra, digerirla, masticarla bien en mi corazón, masticarla bien en mi ser, para que no solamente nutra mi parte espiritual, porque sé que va a nutrir mi parte espiritual, sino que también haga efecto en mi parte emocional, que a veces me dominan las emociones, y sobre todo la parte corporal, porque a veces el cuerpo quiere dirigir todo lo que soy, y no quiero darle ese mérito a él, sino de dirigir todo lo que es mi ser, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo lo que soy, a la presencia viva tuya a través de la lectura de la palabra. Porque sé que la palabra, cuando yo me digiero el alimento de ella, mi Jesús de Nazaret se hace vida en mí.
porque es estar uno con Él, Papá Dios del cielo, y si estoy uno con Él, también estoy uno contigo, porque Él lo dijo allí en Juan, que te pidió, en Juan 17, que te pidió que seamos uno como Él y tú son uno, y por eso queremos hoy realmente ser uno contigo, papá. Por eso permítenos la presencia del Espíritu Santo, para que Él nos dé discernimiento, abra nuestros sentidos espirituales y que esa palabra que vamos a recibir se haga vida. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, nuestro ruego. Gracias, amado Jesús de Nazaret, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos que nuestro cuerpo sea tu templo. Gracias, Mamá María, por ser nuestra maestra y profesora, la persona que tú nos enseñas, nos llevas con tu ejemplo también a la presencia de mi Padre Dios. Te alabo y te bendigo por siempre, Papito Dios. Bendito y alabado seas por tu palabra. Amén, amén y amén. Y habla, papá, que tu siervo escucha. Amén y amén. Bueno. Hoy vámonos para el Evangelio de San Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38. Dice el Señor: sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Con la misma medida con que midas, con esa misma medida te van a medir a ti. Imagínate la situación. Asunto delicado. Porque es impresionante nosotros cómo tendemos a juzgar, a criticar, a estar vigilando lo que los demás hacen. Es impresionante. Y precisamente así mismo a ti te van a juzgar. Y es impresionante, de verdad que sí, porque cuando uno está en el camino del Señor y de verdad se vuelve uno sensible a lo que el Señor hace, uno fácilmente se puede dar cuenta, o sea, cuando uno ha hecho algo, cuando uno ha pensado algo de alguien, cuando uno ha hecho comentarios de alguien que pues no son precisamente muy buenos, curiosamente a ti te van a aplicar la misma cuestión. Y esto es una como una ley bien tremenda que la gente no se ha fijado y que constantemente viven. O sea, es una ley. Sí, es un principio de vida que se repite básicamente todos los días. ¿Y por qué todos los días? Porque así como tú has juzgado a tu papá por las cosas que ha hecho, a tu mamá por las cosas que ha hecho, es curioso cómo a ti te va a pasar la misma situación, pero es eso, o sea, la forma como tú has juzgado, así mismo te van a juzgar a ti. O sea, tú has dicho tu papá es un violento, un borracho, un irresponsable y no has perdonado esa situación ni has sacado eso de tu corazón. Curiosamente tú vas a comportarte así como un papá borracho, irresponsable y lo que hayas dicho no. Igual de tu mamá. Es impresionante, pero de pronto no nos damos cuenta. Pero mire, la Biblia, nos han dicho siempre que la palabra de Dios, lo que está, ya todo está escrito, así lo dice la palabra, todo está escrito. Y uno piensa que no, la cuestión es que no leemos con suma atención lo que la palabra nos dice, pero nos dice
todo lo que hemos vivenciado, todo lo que vamos a vivenciar de alguna manera, nos lo está diciendo la palabra. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo, mira, si tu comportamiento es este, va a pasar esto. Si dices esto, va a suceder esto. Si siembras esto, va a recoger esto. En fin, todo el tiempo el Señor nos está diciendo qué es lo que puede estar sucediendo. Y en este caso, clarito nos dice, si tú no perdonas a tu papá, si tú no perdonas a tu mamá, eso que tanto juzgas, eso que estás condenando, eso la gente lo va a condenar en ti, lo va a juzgar en ti, porque curiosamente termina uno haciendo aquello que uno condenó, lo que uno señaló en otra persona. Entonces es impresionante esto porque es algo diario. No te has fijado, de pronto te lo han dicho de otras maneras, de pronto no quieres asumirlo por la misma situación de tu dolor o tu malestar o tu ira o tu odio, ¿sí? No quieres asumirlo, pero desafortunadamente eso sucede, eso pasa, y esto es algo que se cumple todos los días. En el momento en que tú rompes con ese juzgamiento, con ese señalamiento, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Mientras tanto es tal cual. Por eso tenemos que entrar nosotros en ese proceso de revisión permanente, constante y de la raíz, desde la raíz. O sea, tú no puedes cortar un árbol y esperar que no retoñe. No. El árbol va a retoñar. Precisamente nosotros tuvimos esa experiencia cuando estábamos viviendo en la casa de mis padres. Había un árbol que hoy eso se podaba precisamente para que evitara tanta caída de hojas y demás a las casas vecinas, porque los vecinos no les agradaba. Entonces lo podábamos. No solo lo cortamos. No, pero lo podamos y nada. Volvía y carecía, pero más grande y más bonito además. O sea, tenías una buena mano, salía más bonito. Entonces, un día de esos, nada, ya, suficiente, con todo lo que nos decían y todo lo demás, suficiente. Y nos fuimos y lo cortamos, como pensando que no se iba a retoñar. Y el tronquito le puse matica. Pero antes de eso, fue tremendo, porque se retoñó ese árbol y menos de lo que pensó Aguacate, ya estaba crecido. Bueno, entonces resulta que se planeó el cambio de el patio, o sea, del jardín, del garden, y se arrancó de raíz. O sea, eso fue un trabajo bien intenso. Se arrancó de raíz el arbolito. Y bueno, se dejó la raíz, porque pues para transportar aquí como era un garden, para llevarse uno la raíz y todo, pues eso es un asunto interesante. Pero la dejamos ahí y fue curioso porque en esos días pasamos por ahí por de esos viveros y se vio unos viveros muy bonitos que en las raíces de los árboles ellos ponían suculentas y otras plantas y se veían muy, muy bonitos, muy adornaditos y demás. Entonces dijo, Rafa, se puede hacer eso, y queda, pues como había quedado una raíz más o menos bonita, bien, o sea, con una forma bonita. Entonces Rafael, sí, vamos, como tenemos hartas suculentas, se pueden organizar ahí, como parte del adorno del patio. Y eso se empezó a hacer. Lo extraño y lo particular, como ustedes ya saben, hay temporadas en que nosotros nos vamos de casa. Se retoñó el árbol. ¿Sí o no? Se retoñó el árbol. Eso fue para nosotros sorprendente. Pues resulta que muchas veces pasa eso, que nosotros supuestamente cortamos
con una conducta o alguna cuestión, algún señalamiento que uno tiene y resulta que se retoña, pero se retoña más grande, más intenso. ¿Todo por qué? Porque de verdad no hemos sanado raíces, no hemos sanado las raíces. Y aquí nos está pidiendo eso, o sea, si tú estás condenando a alguien, si tú estás juzgando a alguien, si tú la señalas por algo, a ti te van a señalar, a ti te van a condenar de la misma manera como tú condenas. Y uno dice, no, yo no condeno, ¿no? ¿Acaso cuando tú señalas, cuando juzgas a alguien y lo condenas y te llenas de tremendo resentimiento hacia esa otra persona, ¿acaso eso no es condenarla? La estás condenando a un malestar, a un odio, la estás condenando. Lo triste es que cuando tú condenas, tú también experimentarás lo mismo, ¿no? Tu condenación. Pero tú estás condenando a alguien cuando tú te permaneces en ese sentir, te permaneces en ese fastidio, en ese rechazo, en ese odio, porque se puede dar odio. O sea, se está condenando a alguien, pero así tú mismo te estás condenando. Y lo dice, Dios no los condenará a ustedes. Dice, no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. ¿Sí ve? No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. O sea que si tú condenas a otros, Dios te condena a ti mismo. O sea que cómo es importante que nosotros tengamos presente esto, porque la realidad del Señor nos está advirtiendo de un comportamiento que es muy, muy, muy frecuente, tremendamente frecuente, y de lo que el enemigo sí nos ha sembrado mucho en el corazón, mucho. El juzgamiento, o sea, como que esa postura que tuvo con Eva cuando la tentó, que era, y ustedes serán como dioses, eso se cumple cuando nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. O sea, ustedes se creen como dioses. Entonces, como dioses, ustedes creen que tienen el derecho de juzgar, de condenar. Eso solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos queriendo jugar a ser dioses ahí en ese plano. Y la verdad tenemos grandes dificultades, grandes faltas de criterio para poder condenar a otros, porque lo estamos haciendo es con base en lo que hay en nuestro corazón, en nuestros dolores, en nuestros resentimientos, en nuestras afugias, ¿sí? Estamos condenando a los demás y ahí es donde estamos entrando en una falla tremendamente grande que nos va a traer consecuencias. Sí, va a traer unas consecuencias que no nos van a agradar, entonces no hagamos lo que no nos agrade, no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Entonces es importantísimo que seamos claros en esto, seamos claros. Si tú vas a estar juzgando, si tú vas a estar señalando, si tú vas a estar condenando, de igual manera te van a hacer contigo. Entonces, en lo posible, no hagas juicios contra nadie. En lo posible, o sea, muérdete la lengua, y les cuento que eso es cómo es de difícil. ¿Cómo es de difícil uno? Ay, no, estoy juzgando a mi jefe, estoy juzgando a mi papá, estoy juzgando a mi mamá, estoy juzgando al compañero de trabajo, estoy juzgando al compañero de estudio, estoy juzgando hasta personas que ni son cercanas, que por ejemplo el presidente, estoy juzgando a otros que ya no son presidentes ni nada de esas cosas, pero ando juzgando de una forma impresionante, y eso el Señor también lo va a condenar en nosotros. Porque dice que no, o sea, no dice, mire, no juzgues ni condenes solamente a los más cercanos a ti. No lo dice, dice, no lo hagas, simplemente no lo hagas, y eso dice para todo. No lo hagamos porque así mismo nos juzgan a nosotros. Entonces, queremos hacer las cosas bien, no queramos ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. No lo queramos ocupar, porque
el juzgamiento, o sea, con la misma medida con que tú mides, te van a medir. Y así va a ser. Y así lo vemos. Entonces, ojo, o sea, si uno se pone a hablar de todas las experiencias donde uno ha juzgado, tal cual, yo tengo muchas experiencias que eso me confrontan. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, no, tal cosa, y uno cree que está bien, y de pronto, pum, por otro lado, y uno, uy, aquí tampoco había corregido esto. Entonces, es constantemente, cuando tenemos los ojos en el Señor nos va a mostrar los errores constantes que hacemos, porque eso es un problema serio de la humanidad, serio, muy serio de la humanidad, porque sin querer nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo lo que Satanás hizo. Satanás juzgó a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios. Satanás lo juzgó. Por eso se llenó de resentimiento, porque, ay, no, ¿por qué? Porque a esto sí, porque, o sea, hizo un juzgamiento, y desafortunadamente está en el lugar que está precisamente por haber juzgado a Dios. ¿Y quién tiene ese potestad? ¿Quién tiene ese poder? Nadie. Eso solamente le corresponde a Dios. Entonces, ojo con esto, porque sí, con la misma vara con que tú midas vas a ser medido. Es preferible que tú de verdad seas esa bendición que Dios te va a dar. Oh, sí, genial. Recibir las bendiciones, pero requiere de nosotros gran esfuerzo, pero es gran esfuerzo. Hay unos indígenas en Australia que ellos tienen un arma muy particular que actualmente pues ya está difundida en todo el mundo, y es el boomerang. El boomerang. Y lo particular de esta arma es que es como una especie de medio círculo, poco, como una especie de triángulo, y lo lanzan, ¿sí? Y se devuelve. Eso lo hemos sabido, ¿no es cierto? Se devuelve. Y lo utilizan como arma. Espiritualmente es curioso, todo lo que nosotros hagamos se nos devuelve. Tarde que temprano. Con lo que uno siembra, cosecha. Otro pasaje bíblico que nos demuestra ese efecto boomerang en la parte espiritual. Juzgamos, seremos juzgados. Condenamos, seremos condenados. Si damos, vamos a recibir. Y miren lo interesante, que todo tal cual lo hicimos, tal cual recibimos. En la medida que tú das, vas a recibir. Y fíjate lo interesante que aquí mi Jesús de Nazaret, en este pasaje, cuando nos habla de no estar juzgando, hay algo tan particular y es una promesa tan inmensa que Él dice, no juzgues, no condenes, pero da énfasis al dar, sobre todo cuando uno da algo bueno, incluso hasta en lo económico, porque dice, tú vas a recibir de una manera buena, apretada, sacudida y repleta. ¿Te imaginas? Cuando me dice que no juzgue, no condene, simplemente dice eso vas a recibir. Pero cuando Él nos habla del dar al otro, porque saben que lo más difícil es la parte económica. ¿Cómo cuesta darle a alguien que necesita? No solamente darle la sobra, mi hermanito, no solamente sacar una monedita y darle al otro, sino dar de lo que uno tiene. Me llama tanto la atención con respecto al diezmo. Me llama mucho la atención. Y nosotros tenemos por principio diezmar. Entonces, cuando hacemos nuestras campañas de evangelización, pues nos dan una ofrenda, y esa ofrenda sacamos la parte que corresponde al Señor, el 10% de lo que tenemos, de lo que nos dan, eso se lo entregamos a la iglesia. El 10% es el diezmo. Fuera de las ofrendas son diferentes. El 10% se lo damos al Señor. Pero entonces, ¿qué sucede con respecto al diezmo? Que uno, ¿cómo le cuesta? De verdad, ¿cómo cuesta dar el diezmo? Porque uno dice, pero es que esa plata la necesito, ese dinero, podría yo hacer una cosa, podría hacer otra, es que hay mucha gente necesitada, y uno empieza a justificarlo porque es el enemigo. Y yo me di cuenta de algo muy particular. Voy a hablar desde una película que vi de gángster.
Entonces un hombre que narcotraficante llama a otro porque lo llevaron a la cárcel, entonces llama al otro y le dice, usted me debe $2 millones. Dice, pero es que usted estaba en la cárcel. Dijo, sí, pero es que ese dinero me corresponde. Entonces dijo, pero es que usted me lo tiene que dar porque es mío. Cuando me puse a pensar en eso, no es que el Señor sea un gángster, ¿sí? Sino que me llama la atención porque el Señor no te va a exigir, solamente que si tú le das, vas a recibir. Y si uno le da, mira, tenía ese dinero y yo pensaba en mi mente, había una lucha interna impresionante. Nosotros vivimos de la misericordia, de lo que la gente nos da. O sea, y realmente es maravilloso, porque vivimos de lo que las personas nos ofrecen. Y claro, yo pensaba, ¿y ahora cómo pagar estos servicios? ¿Cómo pagar tal cosa? ¿Cómo pagar la otra? Ahí está el dinero preciso. Ahí está el dinero, porque yo veía que no entraba, pues básicamente no nos entraba el dinero para poder suplir las necesidades que teníamos, y estaba como en ese estado como de preocupación. Y fue tan curioso, dije, no, Señor, cuando vi esa película dije, no, Señor, a ti lo tuyo es tuyo. Lo que te corresponde. Y lo eché en un sobre y al sacerdote. El padre lo recibe y dice, eso es para mí. Le dije, Padre, eso es tuyo. Tú sabrás si le das a la parroquia, si lo tomas para ti, porque la Biblia dice que no debe faltar el alimento en tu casa. Míralo, utilízalo como tú consideres. Anyway, palabra en inglés maravillosa que me encanta, la única que me sé bien y que la pronuncio bien, anyway. No sé si la pronuncio bien. Independientemente de lo que él haga con ese dinero, es su problema. Lo mío es responderle económicamente, dar ese diezmo. Y es tan impresionante que incluso mi mamá también lo tiene como principio. Y yo le dije, mamá, este dinerito es para el diezmo, para el sacerdote. Tomó el dinerito y se lo entrega al sacerdote. Dijo, eso es una bendición, usted no se imagina. Y fíjate que cuando el Señor me dice, no juzgues, no condenes, da al necesitado, y luego me da esa promesa tan espectacular que me dice, vas a recibir buena medida, muy apretada, sacudida y repleta. No solamente es en la parte espiritual, mi hermanito, sino también en lo económico, en la estabilidad. No te va a faltar el alimento. Vas a tener algo maravilloso. Responde a lo que el Señor te pide, o sea, responde a la palabra. Es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Ok. O sea que Jesús del Antiguo, esa parte, el Dios del Antiguo Testamento está por allá y tengo un Dios nuevo. Ah, sí, Él se partió en dos, pues. ¿Acaso el Señor todo el santísimo tiempo no me habla del Antiguo Testamento? ¿No se defendió y no atacó al enemigo con el Antiguo Testamento? Además dijo que él no vino a abolir la ley, sino a darle vida. Y no, es que actualmente, ¿dónde dice algún pasaje de los diezmos? ¿Sí? ¿Dónde dice? Claro que nos da varios pasajes, incluso cuando compara al hombre rico y a la mujer que da la monedita, la única moneda que tiene, y la da al templo, dice va a recibir más de lo que ese hombre que se van a dar diezmos y os van a dar una cantidad de cosas. O sea, hay que dar. No solamente hablo del diezmo. Y el diezmo es para la iglesia, 10%. Justifica lo que justifiques. El diezmo es para la iglesia, no para las comunidades. Por ejemplo, Rafa, yo te voy a dar mi diezmo. No, para mí no es. Para mí una ofrenda. El diezmo es para la iglesia. El 10% de lo que tú ganas, de lo que tú recibes, eso se lo das a la iglesia. ¿Qué te hace falta? Pruébame, dice el Señor, pruébame. A ver si yo no abriré las ventanas de los pruébame. Y aquí me está diciendo, buena, apretada, sacudida y repleta. Confía. Tenemos un video hermosísimo. Lo hicimos allá en Denver, Colorado. Un video maravilloso. Haz de Dios tu socio. El Señor respalda de una manera tan sobrenatural cuando tú ves que las cosas están oscuras. Pues haz de Dios tu socio, confía en Él y haz que todo lo que se haga, que el trabajo que tú tengas sea honrado, ¿no? Y un trabajo justo, no un trabajo simplemente que estás trabajando para el enemigo y crees que estás ganando haciendo algo adecuado, haciendo rifas, vendiendo licor, vendiendo cuestiones adictivas. Si me va a entender, esas cosas no son del Señor, ¿sí? O sea, que no, es que mi trabajo, no, pues es mejor que el Señor te cambie de trabajo. Un trabajo honrado, decente y honesto. Que le estás trabajando a alguien que tiene negocios todos
truculentos, todos raros. Esas cosas no puedes permitírtelas. Renuncia a eso y dedícate a hacer algo bueno. El Señor te respalda. Yo te lo digo con una autoridad, te lo digo desde lo que nosotros somos. Hace 9 años, ya vamos para 10 años que vivimos exclusivamente de la misericordia. Y la gente se sorprende. Es que ustedes son misioneros. Sí, son misioneros. O sea que el Señor simplemente nos ve a nosotros y a ti no te va a ver. Es que el Señor no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. El problema es que tú estás jugándole al enemigo y le juegas a Dios. O sea, dedícate radicalmente a ser de Dios y te sorprenderás. Pruébame, dice el Señor. Pruébame con tus diezmos. Pruébame con tus diezmos. ¿Dónde dice eso, mi amor, que tú te sabes el pasaje bíblico? Malaquías 3:10. Malaquías. Si te das cuenta que mi esposa sabe mucho más que yo, eso es bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar, sin mirar a quién. Dar, que tu mano derecha no mire lo que tu mano izquierda da. Que tu mano izquierda no mire lo que tu mano derecha da, ¿sí? Dar a los demás. Recuerda que nosotros vamos a ser juzgados por los principios de misericordia. Estoy hablando bíblicamente. Tú me viste desnudo, me diste de comer. Fíjate que todo está a los demás, todo está a los demás. Si te das cuenta, me visitaste, acogiste al peregrino. Usted no se imagina la bendición cuando uno va de misión. El que nos acoge, el que acoge a un misionero, usted no se imaginan esa bendición que es para las casas de las personas. Es simplemente porque hay el que me dé un vasito de agua a estos mis hijos. ¿Se imaginan ustedes? Por eso bendecimos a las personas que muy gentilmente y con mucho amor nos han acogido, que ha sido maravilloso de las personas. Entonces, no tengas miedo en dar y acuérdate del efecto boomerang. Lo que tú das, se te devuelve. Y si no estás cuidadoso, te va a dar un golpe en la cabeza muy fuerte, porque el boomerang tú tienes que estar pendiente. Tú lo lanzaste Tienes que saber por y dónde tienes viene. por dónde es que viene y no te va a golpear. Sí, te va a golpear, pero que te golpeen más las bendiciones que no las maldiciones, ¿no? Entonces, ten cuidado. Si tú juzgaste, ten cuidado en juzgar. ¿Cómo es de fácil juzgar? ¿Cómo es de fácil condenar? ¿Cómo es de fácil? Porque bendecir sí que es difícil, pero hay que aprenderlo. Hay que decirle al Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, a bendecir. Enséñame a decir las cosas que son correctas. Enséñame, Señor, a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de hablar. Enséñame a cambiar todas esas cosas que traigo en mi pasado. Ayúdame a perdonar a mi papá, a mi mamá, a las personas que me hicieron daño. Ayúdame a perdonar, Espíritu Santo, porque es una decisión, recuerda. El perdón es una decisión. Y que yo sea capaz de ser libre en ti. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espectacular. Amén, así es. Bendito sea el Señor. La oración que no debe faltar en tu casa, ¿cuál es, mi amor? Dios te bendiga. Dios te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él te conceda la gracia, que el Señor te vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Esa oración hay que hacerla por los hijos. Si alguna situación, puedes verla claramente allí en el libro de Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26. Ahí está es bien clara para que tú la hagas tal cual está allí. La tomamos de la Biblia Dios habla hoy, pero tú la puedes tomar de cualquier Biblia, la Jerusalén, y la haces, pero hazla porque tú no sabes el poder que trae. Liberador, sanador, restaurador. Y muy maravilloso. Entonces ya tenla incorporada en tus hábitos espirituales. Un abrazo. Chao. Dios te bendiga. Chao. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por confiar en nosotros como ministerio. Esperamos que estos videos y esta información que estamos dando sean de provecho para ti. Por favor, te pedimos que la compartas, que te suscribas a nuestro canal, le des like a estos videos y escribe tus comentarios. Eso también va a ser de mucha edificación para otras personas que nos están viendo o que no nos conocen de pronto, ¿sí? Y así esta información llega también a las personas. Entonces, muchas gracias por de verdad acompañarnos a nosotros
Te vamos a dejar otros videos para que complementes esta información, no te quedes con lo mínimo, sino sigue nutriéndote con otra información que tenemos también aquí en nuestro canal. Si tú deseas con nosotros hacer unos cursos de fortalecimiento espiritual, son maravillosos. Uno se llama Seminario de Identidad, el otro es de Matrimonios. Los encuentras con mi página web. Allí en nuestra página web vas a encontrar en la segunda ventanita o tercera ventanita, vas a encontrar algunos videos e información de cada uno de estos seminarios. Aún así en mi correo electrónico, en mi número de WhatsApp, me escribes y te mando información de estos cursos que son realmente maravillosos. Se hacen de manera virtual por WhatsApp y yo les voy a estar acompañando con cada uno de los ejercicios. Si tú deseas que vayamos a tus comunidades, también estamos a tu entera disposición. Y si deseas que seamos psicólogos, si estás pasando por alguna situación un poco complicada, si deseas que te orientemos y te guiemos, estamos también a tu disposición. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todo lo que tú nos ofreces. Gracias por tu ofrenda. Sí, acuerda lo que dice hoy la palabra, ¿no es cierto? Que si tú das, vas a recibir de una manera, como dice, buena, apretada, sacudida y repleta. ¿Te imaginas? No tengas miedo en dar, no tengas miedo. Y gracias de antemano te damos por la ofrenda que tú nos das a nosotros. Y tenemos en Amazon unos libros maravillosos. Si tú vives allí en Estados Unidos, te los recomendamos para que los adquieras. Son unos libros que van a edificarte mucho. Y con todo gusto, si deseas, tú me puedes llamar y te indico qué libro, qué información y para qué sirve cada libro. Bueno, Dios te guarde, te bendiga. Como dice la oración, que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda la gracia, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Un abrazo. Chao.